Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes, pues ya mes de septiembre, mes de la patria y entraditos en este mes, pues con la promesa puesta de empezar a platicar de los temas esenciales del desarrollo humano. Y es nuestra propuesta que en los viernes, pues que siguen, no sé cuántos vayan a hacer totalmente, porque pues quería yo hacer una programación, no hemos tenido oportunidad de ver una programación, de ver cuántos temas son, cuántos autores son, pero creo que sí nos va a llevar algunos viernes. Terminamos ya el bloque de resiliencia, donde hablábamos pues de este tema tan importante para ceder, resistir, fortalecernos y recuperarnos en tiempos de crisis, adaptación o adversidad. Y ahora con estos temas que estamos iniciando el día de hoy con esta serie, pues veíamos la necesidad de compartir información acerca de los temas esenciales, de los clásicos de clásicos del desarrollo humano. El viernes, bueno, más bien fueron los dos viernes pasados que terminamos con esta teoría de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, con el tema del proceso de duelo, de adaptación, ¿verdad? Pues cuando tenemos una pérdida irrecuperable. Y ahora, bueno, pues empezamos ya a platicar con los temas esenciales, con el tema de Maslow y todo el tema del conjunto de necesidades básicas del ser humano. Hay varios puntos de vista acerca de la teoría de Maslow. A veces hay quien piensa que es una cuestión de una jerarquía, de hecho así se conoce como una jerarquía de necesidades, donde unas necesidades podrían ser más importantes que otras. Eso cuando se habla de una jerarquía. Hay también quien lo ve como una escala de necesidades, donde algunas de ellas pudieran ser más grandes que otras. Y hay inclusive quien los ve como si fuera una escalera de necesidades, como si tuviéramos que ir avanzando en la satisfacción de cada una de ellas. Creo yo que el tema es importante y es pertinente porque experimentamos algún tipo de vacío, algún tipo de insatisfacción o algún tipo de carencia, ¿sí? La palabra tal vez carencia te parezca muy fuerte porque dices, oye, pues claro que no tenemos carencias, pero en realidad la carencia sería el término más adecuado cuando hablamos de que no hay una necesidad satisfecha, es decir, que los satisfactores que tenemos como seres humanos no se reducen obviamente a necesidades fisiológicas, a necesidades del cuerpo, sino claramente al considerar un ser humano en varias dimensiones, desde puntos de vista diferentes, pues vamos observando que tenemos varios tipos de necesidades. Algunas cuestiones importantes es que, bueno, te comparto que me tocó leer una de las ediciones originales en inglés del escrito de Maslow y me encontré pues de que en realidad él nunca habló de esta escalera de necesidades, más bien fue un tema de traducción. Uno de los traductores de la obra original hablaba de que primero se tenía que satisfacer necesidades fisiológicas, por ejemplo, luego de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Y en realidad no es así, o sea, todos los seres humanos tenemos todo tipo de necesidades. ¿Cuál es el problema con esta traducción? Que de pronto decían ellos que una persona que no tenía pues satisfacción en sus necesidades más básicas no podía aspirar a satisfacer otro tipo de necesidades. Yo estoy de acuerdo, estaría de acuerdo que es más complicado satisfacer cualquier otro tipo de necesidad con algún tipo de carencia. Sin embargo, si vemos esto fríamente en estratos socioeconómicos, donde realmente la persona nunca va a tener un satisfactor total en la parte básica, pues es como privarla de que pueda tener
otro tipo de satisfactores. Es como decir, pues entonces, como quiera, nunca vas a poder avanzar en tu proceso de satisfacer todas tus necesidades. Entonces, hablando de que son necesidades y de que no son deseos, porque yo, por ejemplo, podría decir, tengo necesidad de beber agua natural. Eso es una necesidad, beber agua. Uy, pero ¿cómo desearía ahorita, en viernes, por la tarde, cerrando la semana laboral, tomar un vaso de limonada, un frappé de limonada con hielitos, muy sabrosa, ¿no? Entonces, la necesidad es el agua, pero el deseo es la limonada. No sé si estamos empezando a tener claridad en estos dos. Y claro que hay deseos que también son genuinos. ¿Por qué no desear una limonada fresca en una tarde calurosa después de una jornada laboral? Padrísimo, es un deseo maravilloso y es un deseo genuino. Uno de los problemas es que de las necesidades fisiológicas para arriba, en la parte del esquema de Maslow, en la teoría de Maslow, algunas personas ven como si fueran deseos, como si de lo fisiológico para arriba fueran deseos y de lo fisiológico para abajo pues fueran realmente las únicas necesidades que tenemos. Creo que la gran aportación de Maslow es precisamente el tema de que son necesidades y por lo tanto que vamos arrastrando algún tipo de carencia que si nosotros no satisfacemos esa necesidad, vamos entonces a sentir pues ese vacío o esa insatisfacción. Ese es el propósito porque yo me he encontrado que muchos de los problemas emocionales de las personas son carencias de otro tipo. A veces la persona va a buscar una terapia este, y está sintiendo que pierde su equilibrio. ¿Por qué? Porque no está atendiendo adecuadamente todas sus necesidades. Ahorita con los niños en casa nos pasa algo parecido. La escuela, ahorita lo vas a ver, cómo nos ayuda muchísimo a satisfacer muchas de las necesidades de los niños. Y entonces en casa se nos complica la situación porque el niño tiene que adaptarse, tiene que poder pues situarse en esta situación que no es la más conveniente para su desarrollo integral. ¿Sí? Entonces vamos a repasar, si gustan, ahora sí, todo este tema de la jerarquía, de las necesidades, de la pirámide, de la escala de Maslow. Yo así, a simple forma, le voy a llamar pues la teoría de Maslow, una teoría de las necesidades humanas. Y pues vemos cómo el ser humano, además de sus funciones vitales como respirar, comer, desechar, beber, pues también tiene aspiración a la propia realización. Tiene aspiración a la realización. Y entonces, en base a esto, como una aspiración, pero también como una necesidad, Maslow descubre pues todo un conjunto, vamos a llamarle así, un conjunto de necesidades para el ser humano y a este conjunto de necesidades se le llamó básicamente la jerarquía de Maslow o la pirámide también de Maslow para ver este conjunto de necesidades del ser humano. Maslow descubre necesidades en el ser humano más allá de las fisiológicas como necesidades de pertenencia o necesidades de estima. Es decir, ya sabemos desde Aristóteles, porque así lo había reflexionado desde la filosofía Aristóteles, el ser humano es un ser social. Así lo define Aristóteles, como un ser social. Y si somos seres sociales, entonces, pues necesitamos necesariamente esa estima y ese sentido de pertenencia. Y obviamente una interacción social. Yo había agregado hace tiempo el tema de la trascendencia, de las necesidades de trascendencia. Y yo decía, bueno, es que la necesidad de trascender o la necesidad espiritual, Maslow no la consideró, pero también otra de las cosas interesantes que me encontré
en esta edición, allá en la biblioteca de Lovaina, era que Maslow también hablaba de esta necesidad de trascendencia que se puso como una necesidad de superación personal. Yo lo que hice fue desglosarla un poquito porque aunque no queda clara la sexta, digamos que el sexto escalón, por llamarle de alguna forma, o la sexta área de necesidad, sí habla Maslow de esta necesidad de trascender. Se ha llamado autosuperación, que lo dejé como quiera ahí, pero a mí me gustó desplegar como quiera un poquito y en lugar de hablar de 5 necesidades, hablar de 6. Mis amigos psicólogos y toda la gente que está, colegas míos en desarrollo humano y desarrollo personal, pues obviamente podríamos crear un poco de debate, pero para mí fue una gran luz leerlo en estas de las primeras ediciones, si no es que la primera edición tal vez de esta joya que encontré en Lovaina, que sí estaba efectivamente hablando Maslow de una necesidad espiritual o de una necesidad de trascendencia. Entonces, ¿cuáles son el conjunto de necesidades de los que hablan Maslow? Obviamente, las necesidades fisiológicas que están en la base son las que corresponden o corresponderían a todas las necesidades del cuerpo humano. Las necesidades de seguridad, pues fíjate ahorita cuántos tipos de seguridad conocemos. Conocemos la seguridad pública, que es la seguridad de las calles. Tenemos la seguridad privada, que es la seguridad que tiene que ver con tu domicilio, con tu automóvil. Conocemos la seguridad social, ¿sí? La seguridad social, que es el que tenga yo garantizado pues mi plan de retiro, la parte de asistencia cuando enfermo, que tenga por ahí un sueldo, un ingreso cuando enfermo, que también tenga asistencia médica y todo eso, fíjate, faltaría sumar todavía la seguridad personal, que no estoy hablando de la autodefensa personal y todo eso, sino también de una cuestión más de saber tus valores, de conocerte y de entender quién eres. Entonces, fíjate cómo el tema de la necesidad de sentirnos seguros. Y vas a entender cómo el tema de la ansiedad, el tema de pues tanta preocupación, de tanto nerviosismo, de depresión, es porque estamos viviendo una época muy complicada, o sea, ya la traíamos complicada y entonces en este escenario donde otra vez se nos cae el tema de la seguridad, ahora con tanto desempleo, obviamente si no hay empleo, pues se va a terminar el tema de la seguridad social y entonces empezamos a hacernos un montón de telarañas en la mente, ¿sí? Y empezamos a atemorizarnos que creo yo a veces, no a veces, siempre de más, siempre nos preocupamos de más. Ya está bien demostrado que el 90% de nuestras preocupaciones, o sea, 9 de cada 10 preocupaciones no se van a cumplir, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos preocupamos de más? Y luego viene el tema de la pertenencia, que te decía yo, la pertenencia, la estima, son temas que tienen que ver, pues obviamente con la interacción social. Y ahora con el distanciamiento físico de los grupos sociales, de que no podemos ir a la iglesia, de que no nos podemos reunir más de 10 personas y a veces lo tomamos muy drástico y dices tú, oye, pues ni 8, ni 5, ni 7, ni 4, mejor que no haya reunión. Y entonces todo este tipo de los abrazos que nos limitamos ahora tanto en darlos y recibirlos, los besos, o sea, obviamente nos están pegando en todas nuestras necesidades. Y un tema también de superación personal que tiene que ver muchísimo, fíjate, con la necesidad de aprender algo nuevo y diferente y la necesidad de trascender, es decir, de que yo sienta que aunque físicamente ya no estoy presente, he dejado algo positivo en los demás. Eso sería como un esquema de 6 necesidades básicas para el ser humano. Toño, pero ya nos dijiste que las bases están en la parte fisiológica. Creo yo que si pudiéramos aceptar una importancia, una jerarquía o un proceso, de cualquier forma tendríamos que decir que todas estas necesidades son importantes. ¿Por qué? Porque al experimentar la carencia en alguno de ellos,
nos va a generar algún tipo de malestar. Nos vamos a sentir, pues obviamente poco satisfechos porque así le pusimos el tema, ¿verdad? El tema es buscar la satisfacción en nuestra vida y cuando nos estamos enfocados mucho, por ejemplo, en lo material nada más y pensamos que amasar una fortuna, una riqueza o tener muchas cosas significa sentirnos bien, pues pronto nos decepcionamos, sentimos una gran decepción porque vemos que ahí nuestra felicidad. Pero Maslow dice, ya ni siquiera es un tema de felicidad, ya es un tema de carencias. ¿Dónde están mis necesidades y no las estoy resolviendo? Y definitivamente las necesidades de seguridad son cubiertas muy bien, tal vez con un buen ingreso económico, las fisiológicas también, pero fíjate cómo de ahí para arriba estas necesidades de pertenencia, de estima, de superación, trascendencia, tienen poco o nada que ver con el tema del dinero, porque podemos encontrar la forma de satisfacer esto. A mí me encantó no ver la teoría de Maslow como un proceso, es decir, como un proceso lineal. Tuve la experiencia de estar en la Ciudad de México ya hace un montón de años, yo creo que ya va para 30 años de esto, y me tocó participar en un lugar en México donde pues era aparentemente una vecindad, pero en realidad era un terreno que habían tomado pues paracaidistas, por así decirlo así. Yo lo veo más bien pues como personas que tenían muchas necesidades de tener un techo. Y el lugar donde acudíamos a platicar con la gente y a visitarla, pues tenían espacios como de 4x4, los espacios más grandes eran de 5x5 y eran habitaciones de lámina de cartón con piso de tierra, a veces tenían un anafre, como un asadorcito pequeño de carbón con un tubo para que saliera el humo, a veces sí tenían alguna estufita de gas. Digamos que el techo no era más de mi estatura, más de 1,80. A veces en algunos lugares yo tenía que agacharme, me acuerdo, y a veces no tenía ni un lugar para ofrecerte para sentarte. Estábamos ahí agachaditos platicando con las personas de qué era lo que estaban viviendo y qué era lo que estaban necesitando. Y me acuerdo que la intención era ofrecer un curso de desarrollo humano y invitar a la gente a participar de este curso. Y me acuerdo que uno de los paradigmas era como, ¿qué pasa si este grupo social que no ha resuelto del todo sus necesidades fisiológicas de seguridad no pudieran resolver otro tipo de necesidades? Nosotros quisimos romper este paradigma, hablamos de Maslow, hablamos de otras teorías de desarrollo humano, porque yo estaba en un bachillerato de espiritualidad, arte y desarrollo humano, estudiando en la Ciudad de México. Y yo antes de darles algo de espiritualidad o de arte, yo decía, lo primero que tenemos que hablar con las personas es precisamente el desarrollo humano. Y me acuerdo que sí se reunieron un buen grupo, como de 25 personas, que los veíamos por la tarde y platicábamos de estos temas. Y este fue el nuevo paradigma que nosotros proponíamos para ellos. No tienes que esperar a satisfacer esto para superarte, para ser un mejor ser humano, para buscar posibilidades, para buscar oportunidades. Rompimos un poquito esta idea, nos empezaron a platicar, nos empezaron a reportar después de algunos días y algunas semanas que habían estado buscando la forma de encontrar una persona que hiciera una inversión ahí y buscaron bienhechores de Estados Unidos que les hicieran un edificio de departamentos en ese lugar, ¿verdad? Y la gente después de 3 o 4 años pues tenían las condiciones pues más dignas para poder vivir. Pero me acuerdo que motivamos mucho que buscaran otro tipo de satisfactores, que no se quedaran ahí atrapados en un pensamiento de si ni siquiera tengo para comer, ¿cómo es posible que pueda aspirar a otras cosas? Y ya vemos ahora que no es un tema meramente aspiracional, sino más lo que está diciendo es un tema de necesidad.
si los niños necesitan hablar o salir con sus amigos, si los adolescentes necesitan convivir con sus grupos sociales, no es un deseo, no es un premio, no es que yo pueda premiar a mi hijo adolescente, ahora sí sales con tu grupo social. No, para ellos es un tema de necesidad, igual que para nosotros los adultos. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, pues está este conjunto de necesidades. Les voy a ir comentando cada una de ellas poquito a poco y al final pues ya comentamos algo de estas necesidades y compartimos alguna experiencia o alguna información que haya faltado en la presentación o alguna pregunta o alguna anécdota. En las necesidades fisiológicas, pues obviamente la necesidad más básica es la necesidad de respirar. Sabemos que el feto respira a través del cordón umbilical de la mamá y una vez que nace, pues lo más importante es que empiece a respirar por sí mismo. Esta necesidad básica, humana, fundamental del ser humano, que al día de hoy sabemos todo lo que vale por los problemas respiratorios que nos ha traído la pandemia del COVID, pues es tal vez la necesidad más básica, más elemental, pero la más valiosa y por la que no se nos cobra. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy todavía no se nos cobran impuestos, o a lo mejor sí ya y ni nos damos cuenta, por respirar. Fíjate, comer, beber, desechar y dormir. Yo cuando estudié esta teoría, lo que más me llamó la atención fue la necesidad de desechar. O sea, tiene que ver con ir al baño, con hacer pipí, con hacer popó. Y dentro de las necesidades de los desechos que tenemos, obviamente células muertas, el cabello que nos va creciendo, es el sudor. Para mí que era tan molesto sudar, ¿sí? Yo dije, mira qué padre que es una necesidad. O sea, el sudor tiene que ver obviamente con regular la temperatura corporal, pero a través del sudor liberamos muchas toxinas. Por eso el sedentarismo nos está matando porque no sudamos. Y hay mucha gente que dice es que no me gusta sudar. Pues déjame decirte, a ti que no te gusta sudar, que sudar es una gran bendición. Una vez, Alma, ya hace algunos años, me invitó, una buena amiga de nosotros, me invitó a dar una charla, una plática con un grupo que ella tenía de personas que tenían algún tipo de situación en su vida que se presentaba o como una discapacidad, ¿sí? Y así era pues el curso con ellos. Ahí encontré una mujer, me encontré con una mujer que para mí fue muy impresionante la enfermedad que ella tenía o la discapacidad que ella tenía, y su discapacidad consistía en que no podía sudar. Le llaman la enfermedad de la sirena o la enfermedad de las escamas de pescado. Y ella me mostró su piel, me decía, mira, y efectivamente su piel se sentía como escamas de pescado. Y decía ella, es tan desesperante, me acuerdo que el encuentro fue en verano, y decía ella, es tan desesperante, Toño, para mí la temporada de calor, porque como no puedo sudar, ¿sí? Mi temperatura corporal no se puede regular. Y entonces le decía yo, bueno, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo le haces? Decía ella, es que siempre necesito tener una tina de baño, porque si la temperatura me sube, pues voy a ir a dar al hospital. ¿Sí? Fíjate, y eso para mí fue una lección de vida impresionante. Cosas de las que me quejaba, que yo decía, ay, ¿por qué sudo tanto? ¿Por qué tanto sudor? Ya huelo mal. Qué incómodo que se vea, ¿no? Los hombres que se nos marca tanto por abajo de la axila, a veces hasta en la camisa. Qué incómodo que se vea. No, ese día le di gracias a Dios de poder sudar. Yo no sabía que era una necesidad, que era algo fundamental. Pensaba que era algo que estaba de más en los seres humanos. Y ahorita con el tema, pues que si los que son, que si los transgénicos, que si los alimentos, que si vienen, cómo vienen. Oye, yo digo, pues qué padrísimo que nuestro organismo tenga esos filtros para desechar lo que es innecesario o lo que le hace daño. Y casi creo que tenemos que tener esa mentalidad se habla ahora de una descarga emocional. O sea, también que las emociones salga lo negativo, salga lo que nos pueda hacer daño,
encontrar un canal, una salida para las cosas que pues nos hacen mal. ¿Sí? Entonces, como que respirar, comer, beber y dormir, dormir, claro que lo tenía muy claro, dormir, ¿verdad? Pero el desechar era una necesidad que yo no había considerado y sobre todo en el tema del sudor. Llorar, ¿verdad? Llorar, pues es también alguna forma de esa descarga emocional. Dicen que en las lágrimas pues van también algunas toxinas también. Y todo, fíjate, la cerilla de los oídos, la mucosidad, el sudor, ¿sí? Pipí, popó, todo eso tan importante que es para el ser humano, ¿sí? Y pues hay que reflexionar en esto. En tema de la seguridad decíamos, bueno, ya conocemos cuántos tipos de seguridad. Me faltó inclusive la seguridad industrial. Ahorita que estamos viendo por la seguridad también psicosocial de los trabajadores en las empresas. El primer tema que se cubrió en la empresa, pues obviamente era el tema de seguridad industrial, muy enfocado a proteger las extremidades, los sentidos de los trabajadores, con lentes, con tapones auditivos, con cascos, con fajas por el tema de las lumbalgias, el tema de la seguridad industrial. Fíjate, otra forma de seguridad que no habíamos hablado, que no habíamos platicado. Maslow habla de que la persona necesita estabilidad, necesita orden y necesita protección. Yo me acuerdo que mi mamá cuando nos ponía a rezar decía, y que no nos falte casa, vestido y sustento. Casa, vestido y sustento. Yo te traduzco así la necesidad de seguridad de Maslow con esta frase hermosa de mi madre que decía, que no nos falte casa, vestido y sustento. ¿Sí? Y esta necesidad de tener estabilidad, de tener orden y de sentirnos protegidos. Estabilidad en un empleo, o ya ahorita ya no hablemos de estabilidad en el empleo, ya hablemos de una cierta estabilidad en el ingreso económico, porque creo que la pandemia nos va a dejar a muchos la gran tarea de ponernos muy emprendedores, de ver nuestras habilidades que tenemos y ponerlas al servicio de los demás y así tener intercambios de valor con las demás personas. Entonces, esa forma de buscar un ingreso que nos dé estabilidad. El orden, pues tiene que ver, pues obviamente, con los tiempos y con los espacios. Ahorita estamos batallando mucho otra vez con el tema de los niños en casa porque no ponemos horarios, porque no estamos poniendo, no encontramos las cosas, no, hay que buscar la forma, digo, sin caer en una obsesión, pero sí que haya pues un espacio para que estén ellos en su clase, que haya una tablita, una mesita, un lockercito, un lugarcito donde estén sus cosas, ver la forma que ellos tengan ese orden y esa estabilidad, pues fuera de la escuela y dentro de la casa, ahora que la casa pues se ha tornado también en un aula escolar, ¿verdad? Entonces esa seguridad que se despliega de muchas formas, que lo dijimos ahorita en la introducción, pero que más lo dice en tres, y mi madre decía también en tres: casa, vestido y sustento. El tema también de la pertenencia, ¿no? El tema de la pertenencia. Algo tan importante para todos los seres humanos es los amigos, las relaciones de amor, las relaciones afectivas y el sentido de comunidad. Y sé que como esto lo ven muchos adultos, yo tengo que hablar aquí y ser muy enfático en relaciones de reciprocidad, las relaciones de intercambio de amor. Porque cuando ya somos adultos y tenemos hijos, nos pega el amor de oblación, ese amor que lo da todo sin necesidad de recibir algo a cambio. Y así es el amor a los hijos. No que no recibamos de ellos muchas satisfacciones y mucho amor y mucho cariño y mucha gratitud. Pero si tú te fijas en la relación que tenemos con los hijos, jamás estamos esperando ser correspondidos en el amor. Hay algo que cuando somos padres en nuestra genética, en nuestro espíritu, en nuestra voluntad, de entregarnos a los hijos sin ninguna condición. Y yo veo muchos adultos confundidos. Sí, ya son papás, ya saben cómo es la forma de amor perfecta o más perfecta, que es esta forma de oblación, de amar sin esperar nada a cambio, y entonces quitan sus relaciones de reciprocidad. Muchas madres de familia caen en esto.
Y fíjate cómo los amigos, la relación de pareja, las relaciones afectivas, los grupos, nos vuelven a esa dinámica, a ese intercambio de saber dar y recibir. ¿Sí? Esto es tan importante. Y el día de hoy tú tienes que hacer una buena conciencia de tu sentido de pertenencia. ¿Dónde están tus núcleos? O sea, ¿con quién tienes este intercambio de afecto? ¿Con quién tienes este intercambio de amor? ¿Con quién has cultivado una amistad? ¿Sí? En lo personal, a mí me ha tocado de los dos. Me ha tocado ser elegido como amigo, que alguien me busca y tarde que temprano yo digo, mira qué padre esta persona me busca, me quiere, me estima y caemos en esa relación bonita de ser amigos. Y me ha tocado también la otra de elegir a alguien, ¿sí? Porque aquí es también donde nos perdemos. Y dicen los expertos en relaciones interpersonales que está esta magia de elegir y de ser elegido. ¿Sí? Entonces hay quien va por la vida pensando que las relaciones son totalmente casuales, que son si se da qué bueno y si no se da qué bueno. Y este autor que no me acuerdo, el libro se llama Click, no me acuerdo su nombre, pero él dice, tiene que haber una intención de buscar una amistad con alguien más. Tiene que haber esa intención, decir, esta persona yo lo voy a conquistar para que seamos amigos, ¿sí? Y eso también es importante porque cultiva esta relación bonita de pertenencia. No hay nada en el mundo como levantar el teléfono a las 3 de la mañana y saber que alguien te va a tomar la llamada y va a estar a tu puerta para lo que necesites. ¿Sí? Fuera obviamente también de la familia. En México somos muy afortunados de que la familia es muy fuerte, es muy sólida, pero a veces le cargamos demasiado a la familia y por eso necesitamos crecer nuestro círculo de relación, ver los grupos sociales, ver el tema de los amigos y seguir cultivando relaciones afectivas y este sentido de comunidad. Ahora en octubre que acompañé a mi suegro a Cuba, me decía uno de los cubanos, Toño, lo único que tenemos en Cuba son los amigos. No hay otra forma de que tú puedas sobrevivir en la isla, ¿sí? Que no sea por los amigos. Porque si te falta una aspirina, no está en la farmacia. Quien tiene una aspirina es un amigo. Si te falta una venda, no está en el hospital, es un amigo el que tiene una venda para ti. ¿Sí? Entonces decía él, nosotros somos una gran fraternidad porque sabemos que la única forma de sobrevivir en este lugar es a través de la fraternidad, de la amistad, de ese intercambio con las personas. Y entonces sus redes sociales son más fuertes que en otros países. En México nos pasa algo parecido. ¿Sí? A diferencia de los países de primer mundo que se vuelven más individualistas, más egocentristas, que creen que no necesitan a los demás, pues nosotros cuando estamos en ambientes socioeconómicos menos privilegiados, nos damos cuenta de esas redes de apoyo que necesitamos y cultivamos relaciones significativas y de largos términos e intercambiamos muchas cosas en esa parte de la reciprocidad. ¿Sí? Entonces, checa, analiza muy bien cómo está esta parte de la pertenencia. No te dejes caer del todo con tu familia, ve más allá de tu familia, con quién más cultivas esta pertenencia. ¿Sí? La necesidad de ser estimado, bueno, pues la primera necesidad y la más grande, pues es que tú te estimes a ti mismo. Eso es como la necesidad, ¿sí? Y obviamente la estima de los demás también es importante. Aquí también hay mucha trampa. Hay gente que dice, mientras yo me reconozca y mientras yo me acepte, todo está bien. Los demás como quieran. No, hombre, realmente no es así. Realmente necesitamos de la estima de las demás personas. Lo básico es sentir que estamos en un estado de derechos. Por eso México se nos ha golpeado tanto, porque si yo no conozco mis derechos y no los hago respetar, es un tema de debate, porque yo siempre he sostenido que en México, aunque dicen que somos muy irresponsables, al final del día conocemos más nuestras obligaciones que nuestros derechos. Mucha gente no se abre el tema fiscal porque cree que todos son obligaciones, porque no conoce sus derechos, no declara anualmente
y el impuesto que le pudo haber sido regresado por Hacienda no lo reclama, o sea, no está consciente de que después de que Hacienda te quitó un 30% de tu ingreso, tú puedes recuperar algo si haces una declaración anual. Sí, Toño, pero es que en las empresas se lo hacen. Sí, y a veces el obrero piensa que por milagro Hacienda le devolvió algo de dinero cuando está en todo su derecho. Fíjate, que conozcas tus derechos. Aquí en Coahuila tenemos los derechos de personalidad del Código Civil, capítulo 8. Son maravillosos, son tan bellos. Te puedo apostar, ¿sí? Que muy poquitos en mi audiencia conocen los derechos de personalidad. Y muchos, muy poquitos de nosotros conocemos el Código Civil, que casi son los derechos legales que tenemos nosotros. Y luego están los derechos humanos, luego están las garantías individuales, que no tenemos conocimiento de eso. Allá en una universidad privada de las más importantes de México, donde yo di clases alguna vez, eso lo estudiábamos. Ahorita ya no. Ahorita ya salen pues con ignorancia en estos temas. Pero fíjate cómo desde jóvenes yo tenía oportunidad de enseñarles a los muchachos sus derechos. Sí, que sepas cuáles son tus derechos, que no andes con tonterías ahí que si se te detiene el policía y ay, o que si te detiene el ejército, pues hay que colaborar con la autoridad, ¿sí? Hay cuestiones que son más fundamentales que las desconocemos, ¿sí? Y eso tiene que ver con que tú te sientas amparado por la ley, por tus derechos y obviamente también por la autoridad. La autoridad no debería representar una amenaza para nosotros, sino a alguien que me va a ayudar a hacer valer mis derechos. El tener buena fama, ¿sí? Es mi derecho a la buena fama. Fíjate, aunque yo me haya equivocado y haya cometido un hierro, nadie tiene derecho, ningún medio, ninguna red social, ningún periódico, de publicar mis hierros. Sí, ahorita hay un escándalo porque ¿cómo es posible que estas personas que cometieron algún delito no puedan revelar su identidad? Claro, porque son sospechosos, porque todavía no han recibido una prueba de lo que hicieron y los medios de comunicación abusaban tanto de esto que mucha inocencia, pero la persona había perdido su buena fama, su reputación frente a los demás. El derecho a ser reconocido, fíjate, si tú estudiaste, fíjate, aquí en Coahuila, si tú estudiaste estudios profesionales, tienes derecho a exigir que, por ejemplo, si te invitan a un evento público, que se mencione tu título profesional, ¿sí? Casi que puedes demandar a la persona si no lo dijo, ¿sí? Si no lo puso. ¿Por qué? Porque tienes derechos a ser reconocido, ¿sí? Tienes derecho. Entonces, fíjate, si fuera algo así fortuito, algo que dijeras, ay, pues, ¿qué importa? Yo con que me estime a mí mismo, yo con que me quiera está bien, la ley no lo contemplaría. Y la ley lo contempla porque es tu necesidad y estás en tu derecho. Y entonces, esta parte de atención, esta parte de dignidad, que la dignidad tiene mucho que ver también con los derechos humanos, está ahí desde siempre. Fíjate, te voy a decir algo que te va a sorprender. ¿Sabías, al menos aquí en Coahuila, y yo espero que muchos de los derechos de personalidad en otros estados sean iguales, pero aquí en Coahuila los seres humanos tienen derechos desde el momento de la concepción y hasta después de su muerte? Qué cosa tan hermosa, ¿sí? La persona que murió tiene derecho a que le guardemos la mejor de las memorias. Y estos periódicos vespertinos que exhiben fotografías de personas accidentadas, a mí me tocó aquí en Saltillo un maestro que tenía mucha estima por parte de la comunidad y este periódico vespertino que publicó la fotografía del accidente, la gente se indignó mucho y se enojaron con el periódico, ¿sí? Y decían, pero ¿por qué me quitaste la imagen tan hermosa que yo tenía en mi mente de un ser humano excepcional? ¿Sí? Y entonces, fíjate, los derechos de personalidad, antes de nacer ya tienes derecho, desde la concepción, y después de morir también, ¿sí? Entonces no es un asunto de que a ver si los demás quieren estimarme, a ver si los demás me quieren reconocer mis derechos de personalidad, humanos, etcétera. Es un asunto de una obligación que tenemos como ciudadanos, como sociedad, de corresponder con esta estima a los demás.
Y hay gente que lo tiene muy claro y que va con estos ojos de estimar a todo el mundo. Entonces, por una parte yo digo, las ladies ahorita y los lords que están ahí en los videos virales, se pierden de la segunda parte, porque la primera parte es, pues sí, mi necesidad de ser estimado, pero quien tengo frente a mí tiene necesidad de esa estima, de que yo le reconozca, de que yo lo vea con buenos ojos, de que yo respete sus derechos. Ahorita que hay mucha violencia intrafamiliar por tanto roce, por estar tanto tiempo juntos, necesitamos recuperar esa mirada para nuestros pequeños. El ser que está ahí desarrollándose en el seno materno ya necesita tu estima, tu reconocimiento. ¿Sí? El abuelito, que a lo mejor no, ya me dio sentimiento, que no lo vamos a ver tan seguido, necesita eso, necesita una mirada a los ojos, necesita ser reconocido, necesita ser valorado, necesita ser estimado. ¿Sí? Entonces, ponte abusado, que no nos falte de los dos lados, que no nos falte de parte de los demás, pero que mi acción hacia los demás pues esté ahí también. Me da sentimiento porque mis tíos, mis suegros, que no los he podido ver, ¿no? Pues esa llamada cariñosa, a lo mejor tú te sientes igual, pero esa llamadita con mucho amor, esa atención que podemos tener, ¿sí? Si no los podemos ver porque pues es población vulnerable de alto riesgo, cómo buscar hacerlos sentir muy estimados y muy queridos? Todos lo necesitan, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí? Y a lo mejor estamos, pues como que faltos de creatividad, ¿verdad? De a ver qué se nos ocurre para hacer sentir esto. Este, bueno, ya que se me pasa el sentimiento, pero es como estamos ahorita, ¿no? Y luego viene pues esa necesidad de la superación personal. Esta parte que está muy ligada, yo lo veo al tema del aprendizaje. Todo el tiempo necesitamos aprender. La confianza en uno mismo, el logro, fíjate, lograr algo. Es padrísimo los chiquitos, ¿verdad? Como cuando cualquier cosa. Mira, papi, ya pude brincar. Mira, ya corro. ¿Sí? Ayer Maddie, mi hija de 5 años, decía, mira, papi, cómo corro y siento que vuelo, ¿no? Y es uno de las, si tú ves así como que las teorías de desarrollo físico y vas viendo lo que pueden lograr a ciertas edades, y esto está a punto de cumplir 5 años y ya hablan de que a esa edad ya pueden correr pues más ágilmente, ¿no? Entonces la necesidad de lograr algo, se nos olvida eso. Y es tan importante ponernos pequeños retos en nuestra vida, sentir que logramos algo. Sí, hay un montón de anécdotas que yo he agarrado ahora de un tiempo para acá, pequeños retos y sentir que lo lograste, ¿no? A veces se genera un poquito de estrés, pero qué rico cuando ya lo logré, qué rico cuando me puse ese reto y siento que lo logré. Obviamente la especialización, que vayamos sintiendo que nos especializamos en un tema poco a poco, que podemos ser cada vez más hábiles, más competentes. La independencia, que Freud habla de la frugalidad, es decir, generar recursos con nuestros propios medios, y también un tema de libertad donde esa autonomía, esa sensación de que yo puedo tomar el control de mi vida, que soy independiente, que soy autónomo, que nadie tiene que estar ahí para decirme lo que tengo que hacer, está ligado al tema de la superación personal. Y el tema de la trascendencia, creo que me faltó una C ahí en trascendencia, ahí por favor me disculpan. El sentido, suprasentido, legado y conexión con la divinidad, ¿sí? Entonces, el sentido de vida que tiene que ver con la palabra cuidar, con la palabra cultivar, que tiene mucho sentido, obviamente la palabra amar, vivir, ¿sí? El suprasentido de vida que tiene que ver con la forma en que yo voy a dejar algo, ¿sí? Que voy a dejar algo cuando yo no esté ahí físicamente. Yo para mí ha sido tan importante
que voltear a los grupos, a las organizaciones, a las instituciones a las que he pertenecido y que aunque yo no esté ahí, haya algo que yo hice en algún tiempo que se siga como una buena práctica. Eso para mí es maravilloso. Sí, y eso es como decir, he dejado mi presencia física en ese lugar, pero sigo estando ahí de otra forma. Sí, yo sé que mucha de la gente que está conectada con nosotros, pues tiene esa parte de haber dejado algo más allá que su presencia física, como un legado. Y obviamente el suprasentido va más allá de la historia, o sea, tiene que ver con algo que pasa el tiempo y la persona se va quedando, ¿sí? Con los demás, va trascendiendo eh, por esta conexión también que tiene con su origen y con su fin último o con el tema de la divinidad. Y entonces aquí entran necesidades espirituales. Cuando yo hacía casi un checklist de la gente que iba a los cursos y que no lograba sentirse del todo bien y ya estábamos terminando algún módulo y que me siento yo, sí he avanzado mucho, pero todavía algo que tengo pendiente y no sé qué es. Casi siempre lo que yo les preguntaba es, ¿tu comunidad de fe cómo está? El grupo con el que te reunías a celebrar la fe los domingos, independientemente de la religión. Yo les decía, ¿cómo está eso? Y me decían la mayor parte de las veces, ya diste en el clavo. Tengo años sin acudir al culto, sin ir a misa. Había gente que para ellos, pues la montaña era como donde sentían más esa necesidad espiritual cubierta o resuelta, ¿no? Entonces, esa parte importante de lo espiritual que a veces lo dejamos de lado, ¿verdad? Me acaban de mandar una encuesta de la Arquidiócesis de Monterrey acerca todos los esfuerzos de la arquidiócesis por hacerse presente para satisfacer o seguir satisfaciendo la necesidad espiritual de los fieles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy logrando? Y pues ya salió el tema, pero sabes que ha sido una constante en las últimas sesiones hablar de la oración y de reconectarte con tu origen y con tu fin último. No hago ningún tipo de proselitismo religioso porque no es mi propósito, sí, pero cada quien, yo respetando tu credo, tus creencias, cómo lograr esa conexión con Dios. Decía San Agustín que en el hombre hay un vacío infinito que no puede ser colmado más que por otro infinito. Y ese infinito, pues definitivamente es Dios. O sea, no podemos ir por la vida queriendo satisfacer nuestra existencia pues con los bienes materiales o con placeres que tiene que ver con la bebida, con la comida o con el sexo, porque a veces lo único que hacemos es hacer el boquete más grande, como decíamos acá en el norte. Hacer el boquete más grande es un barril sin fondo. El ser humano tenemos deseos para la vida. Y entonces el único realmente que puede cubrirnos del todo, pues es el sentido espiritual de nuestra vida. ¿Sí? Y ahí es donde entonces necesitamos volver nuestros ojos a la espiritualidad y volver a esta práctica de oración, ¿verdad? Pues bueno, este es el tema y perdón, pero pues ya les había dicho yo que andaba sensible, ¿verdad? Y les agradezco mucho su atención, que sigan aquí con nosotros, que sigan participando y que sigan aprendiendo. Muchas gracias por conectarse, gracias por seguir apoyando esta idea, por seguir compartiendo estos videos, por sus saludos y por todo lo que recibimos tan bonito de ustedes, sus oraciones y sus buenas vibras. Sí, a ver, tenemos comercial del curso, eh, pues del curso para mujeres de habilidades socioemocionales todos los jueves de 11 a 12 y media o una. Todos los jueves de 11 a una y hubo una presentación. Ya este jueves tuvimos oportunidad, bueno, Diana tuvo oportunidad de compartir con ustedes el overview de todo el curso. Parece que la gente le encantó ver de lo que se trata y todavía hay oportunidad de incorporarse al grupo. Tiene un costo, claro,
pero pues hay también algún programa de becas y descuentos. Pónganse en contacto con nosotros y ya les platicamos. Y también Diana está ofreciendo este mismo diplomado, pero para los jóvenes, los mismos jueves de 8 a 10 de la noche. Es un curso que se da modalidad en vía Zoom, en modalidad remoto, pero sí te tienes que conectar ahí con tu camarita, con tu computadora, de 11 a 1 si eres mujer, de 8 a 10 si eres joven, y pues sí dura bastantes semanitas, ¿verdad? Dura como 4 o 5 meses el curso, por lo que les aseguro que va a ser no una experiencia tan solo de aprendizaje y desarrollo, sino una experiencia también de transformación, ¿verdad? Y pues ojalá que se puedan ir inscribiendo, y si no, pues en el próximo ciclo o cuando tengan tiempo, cuando abramos otro grupo en otro espacio, pero ustedes no dejen de comentarnos sus inquietudes y pues seguir aprendiendo juntos. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado esta tarde. No me culpen, por favor, que me agarró el sentimiento, porque ya tenía muchos viernes aquí conectado con ustedes y había aguantado bastante, que soy tan llorón y tan sensible. Pero les mando un abrazo enorme, y les deseo lo mejor para este fin de semana. Nada con exceso, todo con medida, mucha moderación, que estén muy bien, que la pasen muy bien, y saludos a la familia, a la gente bonita, hermosa que está con ustedes en la sana distancia o conviviendo. No se limiten, por favor, a demostrarles mucho amor y mucha estima en este fin de semana y durante toda la vida. Los abrazo. Oramos juntos, oramos por ustedes y oramos unos por otros, y seguimos adelante en estos tiempos complicados, difíciles, pero que Dios nos está dando la oportunidad de crecer y de seguir aprendiendo. Que estén muy bien, que la pasen muy bien. Bye.